Amén y gracias a Dios. Liliana, muchas gracias por hacerte cargo. Y bueno, buena tarde para todos, bienvenidos. Es viernes y al ser viernes estamos estudiando soteriología bíblica, es decir, la doctrina de la salvación a la luz de la Sagrada Escritura. Esta es la segunda y última parte de este tema importantísimo, como lo es el decreto de Dios y la reprobación. Quiere decir la otra cara de la moneda. Estamos hablando de los escogidos por Dios para salvación y ahora estamos viendo el tema de los reprobados, o sea, el tema de los no escogidos para salvación. Mencionado en la Biblia, por supuesto que mencionado en la Biblia, aunque muchos insistan que ese tema no es mencionado en la Biblia, pues hay que leer la Biblia de una manera más profunda, más a conciencia, para darse cuenta de que sí se habla en la Biblia y se habla en muchísimas partes y se habla de una manera muy clara, de una manera muy diciente. En su inescrutable sabiduría, Dios no ha escogido salvar a todos los seres humanos. Su elección es particular, no es universal. La doctrina de la predestinación no solo se extiende a su decisión de elegir a unos para salvación, sino también a la de no escoger a otros y por tanto abandonarlos o dejarlos o entregarlos, como lo dice la carta de los Romanos, a la destrucción que sus pecados merecen. Decreto de elección. Dios ha determinado el destino eterno de aquellos pecadores que acabarán siendo salvos. Decreto de reprobación. Dios ha decidido el destino de aquellos que se perderán finalmente. Es la elección libre y soberana de Dios, elaborado en la eternidad pasada, de pasar por alto a ciertos individuos y escoger no poner su amor salvífico o su gracia especial en ellos, sino determinar castigarlos por sus pecados para la manifestación de su justicia, como lo hemos venido hablando. Vimos algunos versículos hace 8 días, creo que vimos Mateo 7, versículos 13 y 14. Me confirma por favor si esos versículos los vimos. Vimos Mateo capítulo 25, versículo 46. Me confirma por favor. Vimos Mateo capítulo 22, versículo 14. Me confirma por favor si esos versículos nosotros los vimos, sí o no. Gracias. Ok, muy bien. Ahora confírmeme si alcanzamos a ver Primera de Pedro capítulo 2, versículo 8. Creo que no. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 8. No, ese no. Ok, muy bien. Ok, muy bien, vamos por partes. Dios, aunque esta lección ya es la última de esta serie. Entonces, como es la última de esta serie, pues entonces se va a dedicar a sacar una serie de conclusiones. Bueno, entonces Dios crea la fe en el corazón de los que escogió para salvación, pero Dios no crea la incredulidad en el corazón de los que se pierden. Esto usted lo debe escribir en su cuaderno. Dios crea la fe en el corazón de los que escogió para salvación, pero Dios no crea la incredulidad en el corazón de los que se pierden. Lo repito por tercera vez y usted me avisa cuando ya lo haya escrito. Dios crea la fe en el corazón de los que escogió para salvación, pero Dios no crea la incredulidad en el corazón de los que se pierden. Me avisa cuando ya lo haya escrito, por favor. Gracias. Yo repetí 3 veces, ¿no? Ya, ok, muy bien. Por supuesto, Dios crea la fe en el corazón de los que escogió para salvación, que Efesios capítulo 2, 8, hablando de la fe, dice: esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque Romanos capítulo 12, versículo 3, habla de conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe no es nuestra, Dios la repartió en nuestros corazones. Esa es su gracia especial, o parte de su gracia especial. Pero Dios no crea la incredulidad en el corazón de los que se pierden. ¿Por qué? Porque esa incredulidad, ahí tiene que responder usted.
Ahí tiene que responder usted, porque la respuesta es muy obvia, la respuesta es muy lógica. Dios no crea la incredulidad en el corazón de los que se pierden, porque esa incredulidad, la respuesta es muy fácil, es muy obvia. Acabamos de decir, Dios crea la fe en el corazón de los que escogió para salvación. Si usted entiende esa primera parte, ya entendió la segunda. La segunda dice, pero Dios no crea la incredulidad en el corazón de los que se pierden. ¿Por qué? Porque esa incredulidad, la respuesta es muy obvia, muy fácil, muy básica, muy literal, muy fundamental. Porque esa incredulidad, porque esa incredulidad, más o menos, porque esa incredulidad, porque esa incredulidad, porque esa incredulidad. No, no hay hasta el momento ninguna respuesta correcta. Porque esa incredulidad, y esperamos la respuesta de cada uno, por favor, no espere que llamemos a lista y comencemos con la insistencia de ver la respuesta de y la respuesta de y la respuesta de. Porque esa incredulidad, responda por favor. No, no hay ninguna respuesta correcta todavía. No. Porque esa incredulidad, es que es muy fácil, a ver, Dios crea la fe en el corazón de los que escogió para salvación. Leí dos citas bíblicas, Efesios 2.8, Romanos 12.3, ¿sí? Pero Dios no crea la incredulidad en el corazón de los que se pierden. No crea la incredulidad en el corazón de los que se pierden, porque esa incredulidad, no, no, porque esa incredulidad, nada, no hay respuesta correcta. Porque esa incredulidad, sí, Liliana, muy bien, excelente tu respuesta, porque esa incredulidad ya está en el corazón de ellos. En otras palabras, es que el ser humano nace con ella. Porque si el texto de Efesios 2.8 dice que la fe no es de nosotros, quiere decir que no nacimos con fe. Ahora, si no nacimos con fe, ¿con qué nacimos? Si no venimos con fe, ¿con qué venimos? Si de fábrica no venimos con fe, entonces de fábrica, ¿con qué venimos? Y ese cuenta como lo que nos pasó allá en escatología. Comenzamos a responder unas cosas que si usted revisa la respuesta, usted dice, Dios mío, ¿qué me está pasando? Por favor, abre mi entendimiento, dame sabiduría y dame inteligencia. ¿Sabía usted que hay más de un hermano en Cristo que no se pega a estas clases porque no aguanta la exhortación, no aguanta la disciplina, no aguanta que le estén diciendo que lo que está contestando no está correcto? Y lo sé y me lo han dicho y estoy seguro. ¿Y sabía usted que no lo hacen porque no aguantan que les digan que se equivocó y no aguantan que se les presione para que contesten, y cuando contestan no aguantan que se les diga si están equivocados, que están equivocados? Entonces la gente prefiere no conectarse. Imagínese la inteligencia, ¿no? La gente prefiere no conectarse, no, porque es que yo me conecto y eso comienza a preguntarme y como a impulsarme para que yo responda. Y cuando yo respondo mal, pues entonces me dice a mí que yo me equivoqué. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, entonces, ¿cómo jugamos? Entonces, ¿a qué se refiere? Entonces, ¿cuál es el chiste? Entonces, a ver, no sé de qué otra manera hacérselo caer en cuenta. Bueno,
igual esta es la metodología, igual esta es la forma como lo hacemos, y igual esta es la manera como nosotros lo hacemos. Quizás si en otro lado no les interese si la gente aprenda o no aprenda, pues este no es ese lugar. Aquí nos interesa que la gente aprenda, nos interesa. Y sé que más de uno no ha aguantado y más de uno no se ha vuelto a conectar y más de uno hasta se ha ido. Y no sé si darle gracias a Dios por los que se han ido. Bien. Ok. Entonces, Dios crea la fe en el corazón de los que escogió para salvación. Efesios capítulo 2, 8, Efesios 2, 8 y Romanos capítulo 12, versículo 3. Pero Dios no crea la incredulidad en el corazón de los que se pierden. ¿Por qué? Porque esa incredulidad ya está en el corazón de ellos. Liliana, excelente, la sacaste del estadio. Muy bien, Liliana. Porque es que el hombre ya viene con incredulidad. El hombre nace incrédulo. Escríbalo allá en mayúscula. El hombre nace incrédulo. El hombre ya trae la incredulidad. El hombre no necesita aprender nada sobre la incredulidad porque ya la trae. Es su naturaleza, es su medio ambiente, es su hábitat. La entiende muy bien. Así funciona a partir de la incredulidad. Qué impresionante, ¿no? Romanos, capítulo 9, versículo 22 y versículo 23. Me avisa cuando ya, por favor. Romanos 9, 22 y 23. ¿Alguien más? Ay, no le puedo contestar porque estoy haciendo vueltas. Pero no debería estar haciendo vueltas hasta ahora. Usted debería estar sentado, bien organizado, ¿cierto? Sentado, escuchando la palabra del Señor. No es tiempo para hacer vueltas, por favor. Organice su tiempo de una mejor manera. Romanos 9, 22. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. A los que dicen que unos que Dios ni siquiera habla de escogidos para salvación. No sé qué clase de Biblia leen, de verdad. Y no sé cómo se pueden llamar doctos o eruditos o conocedores del Evangelio si niegan el tema de la predestinación, de la elección, de la soberanía divina, su amor soberano, su misericordia soberana, su gracia soberana. Entonces algunos no creen esa parte, pues mucho menos van a creer la otra parte, ¿no? La parte de la reprobación. Pero aquí dice claramente, a ver, mire, el versículo 22 y 23 tenemos que hacer una relación, una asociación bien chévere. Porque dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. Aquí en el versículo 22 dice que Dios tenía como propósito mostrar su ira y su poder. El versículo 23 dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria. El versículo 22 a mí me enseña que Dios quería mostrar su ira y su poder. Y el versículo 23 a mí me enseña que Dios quería mostrar su gloria. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 22, Dios quería mostrar su ira y su poder. Versículo 23, Dios quería mostrar su gloria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo encuentra ahí? ¿Está en su Biblia? ¿Lo lee ahí? Muy bien. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia? ¿No? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Versículo 22 habla de vasos de ira. Versículo 23. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. ¿Estamos claros? Versículo 22, vasos de ira. Versículo 23, vasos de misericordia. ¿Está ahí o no está ahí? Ahí está, ¿cierto? ¿Cómo vamos? Versículo 22. Dios quiere mostrar su ira y mostrar su poder. ¿Cierto? Lo va a mostrar ¿en quiénes? En los vasos de ira. Versículo 23. Dios queriendo mostrar su gloria.
va a mostrar su gloria en quiénes, en los vasos de misericordia. Ahí dice claramente que hay unos vasos que son de ira y hay otros vasos que son de misericordia. Se dice en el versículo 20 que el alfarero es Dios. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El alfarero es Dios, el barro la materia prima, el vaso de ira es el reprobado y el vaso de misericordia es el escogido para salvación. Está sumamente claro. Pero sigue diciendo el versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, note, los vasos de ira, preparados, ahí dice, preparados para destrucción. Y el versículo 23 dice que para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, note lo que dice, que Él, note el juego de palabras, que Él preparó de antemano para gloria. Ahora quiero que note lo siguiente, pero necesito saber si usted me está prestando atención, por favor. Si usted está hablando con alguien, con la visita, con el vecino, o se está prestando atención a otra cosa, no lo va a poder captar. ¿Me está prestando atención en este momento? ¿Está sumamente concentrado en lo que a continuación le voy a decir? Muy bien, para que usted lo pueda captar. Si hay alguien por ahí que le está hablando, hágale ¡Chito! Hola, que estoy escuchando la palabra de Dios. Venga, más bien escúchala conmigo. Yo no quiero escuchar la palabra. Ah, bueno, no que la quiere escuchar, no la escuche. Pero en este momento me lo respeta. Así que y ya. Haciendo uso de la autoridad. ¿Listo? Quiero que noten que el versículo 22, hablando de los vasos de ira, dice preparados para destrucción. Pero quiero que note que en el versículo 23, hablando de los vasos de misericordia, dice que Él preparó esos vasos de misericordia de antemano para gloria. Ahí usted va a notar algo. Lo tiene que notar, lo tiene que captar, tiene que concentrarse en ese texto y tiene que sacar eso que está metido en ese texto de ahí. Que con respecto a los vasos de misericordia, Él, Dios, fue el que los preparó para la gloria. Pero no se dice lo mismo con respecto a los vasos de ira. Con respecto a los vasos de ira se dicen preparados para destrucción. ¿Cómo así? Responda, por favor, ¿cómo así? Trata de ser lo más puntual que pueda, por favor. Y se espera la respuesta de todo el mundo aquí. Imagino que está escribiendo, ¿cierto? Entonces yo espero, va a ser paciente. Hay que ser paciente, sí. Vamos a honrar con aplausos las respuestas correctas. Y de las otras respuestas vamos a decir, no, pero ¿qué pasa? Así que responda, por favor. Yo espero. Gracias.
Mientras que usted escribe, algún día dije, no, es que nos vamos a reservar el derecho de admisión, alguien se ofendió y no volvió porque dijo que nos estábamos volviendo elitistas, ¿ah? Solamente por exigir. Y deberíamos nosotros, el hermano que entre y no participe, el hermano que entre y no responda, así sea mal, no importa. El hermano que no participe activamente, pues ¿para qué dejarlo entrar? Debería ser muy chévere, ¿no le parece? Eso sería chéverísimo. Digo yo. A ver, yo voy leyendo. El mismo hombre preparó los vasos de ira. Más o menos. Los vasos de ira ya estaban preparados, listos para destrucción. Pero le falta. No fue lo que ya estaba preparado de antemano. Lo otro es que fue preparado directamente por él. Le falta especificar. Dios fue quien preparó los vasos de misericordia. Bien. Y los vasos de ira ya venían preparados. Ese está mejor. Le falta un pedacito. Hay que aclarar. Destrucción, no salvos de deshonra, vasos de misericordia, elegidos de honra. No dice nada. Los primeros no los escogió para salvación. En el versículo 22, pues desde la fundación del mundo ya los tenían, fueron salvos. Sí, pero lo que estamos preguntando es otra cosa. Lo que estamos preguntando es lo siguiente. Está muy claro con respecto a los vasos de misericordia que Él los prepara para la gloria. Con respecto a los vasos de ira, ahí dice, preparados para destrucción. ¿Quién prepara a los vasos de ira para destrucción? Ojo la respuesta. Ojo. ¿Quién prepara a los vasos de ira para destrucción? ¿Quién prepara a los vasos de ira para destrucción? Responda, por favor. Entonces la respuesta de Gloria, Diva, Natalia, Joana, Liliana, Magda, Xiomara, Cecilia, Henry, Germán, Juan Esteban, Marta León y Marley. ¿Quién prepara a los vasos de ira para destrucción? Diez segundos más, por favor. No podemos demorarnos tanto en las respuestas. 10 segundos más. Usted no puede contestar, o sea, que lo hace Dios, pero también lo hace el hombre, pero también lo hace el diablo para ver si por descarte le apunto a uno. ¿Cierto? Se queda lo primero que usted escribió. Esa respuesta es la que vale. La primera que usted escribió. Ok. Muy bien. 10 segundos más. Estoy llamando a algunos que están conectados y no están contestando. Conteste, por favor. O si no, ¿para qué se conectó? Bien, a ver, ya no podemos esperar más. Si usted contestó que los vasos de ira fueron preparados por Dios, usted se acaba de pegar una rajada. Usted no tiene un 0, tiene un doble 0, tiene un triple 0. Que hasta una lágrima le debería provocar acá y usted debería ser así, debería decir, Santísimo Dios, abre mi mente, abre mi entendimiento, dame sabiduría, dame comprensión, dame discernimiento, mi Dios, yo cómo estoy contestando esto, Señor. Porque es que ahí no dice, y es que usted lo lee y ahí no dice que Dios preparó a los vasos de ira para destrucción. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción?
Pero se hace el énfasis en el versículo 23 cuando se habla de las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Se le atribuye a Dios la preparación de los vasos de misericordia para la gloria, pero no se le atribuye a Dios la preparación de los vasos de ira para destrucción. El vaso de ira se prepara solito. La respuesta correcta es el mismo vaso de ira. La respuesta correcta es el mismo hombre, el mismo ser humano. Usted contestó hace un rato, Liliana contestó hace un rato, diciendo, es que la incredulidad ya viene con el hombre, nació con el hombre. Si viene con el hombre, si nació con el hombre, si de fábrica la incredulidad viene con el hombre, pues es a partir de esa incredulidad que el vaso de ira se prepara él mismo, él solito, para la destrucción. Contestar que es Dios el que prepara el vaso de ira para la destrucción quiere decir, Dios creó el pecado. Dios puso el pecado en el corazón del hombre y Dios obliga al hombre a pecar y después lo castiga. Contestar que Dios prepara los vasos de ira para destrucción significaría decir que el hombre nace bueno y Dios lo corrompió. Que el hombre nació con fe y Dios lo volvió incrédulo. O sea, que si ese hombre es así, fue porque Dios lo hizo así. Dese cuenta lo garrafal y nefasta de esa respuesta. Entonces, no, señores. La Biblia le atribuye a Dios la preparación de los vasos de misericordia y los prepara por medio de la gracia especial y los prepara para la gloria. Pero la Biblia no le atribuye a Dios la preparación de los vasos de ira para la destrucción. Contestar que Dios prepara a los vasos de ira para la destrucción, atribuirle a Dios eso, aparte de ser una grosería, aparte de ser una afrenta contra el Señor, querría decir que el hombre se endurece porque Dios crea el endurecimiento dentro del hombre. Y nosotros ya vimos 7 citas que hablan del endurecimiento del hombre, 7 citas en donde dicen que Dios endureció al hombre, y después la explicación, que quiere decir que Dios entrega al hombre para que el hombre haga lo que el hombre quiere. Pero Dios ni crea el pecado, ni pone el pecado en el corazón del hombre, ni tampoco obliga al hombre a que peque. Respuesta correcta. Muy bien, Natalia. Los vasos de misericordia fueron preparados por Dios mismo y los vasos de ira ya vienen preparados por el mismo hombre. Ahí está. O aprendemos o reprendemos. O aprendemos o reprendemos. Ahora, Dios no participa activamente en la preparación de los vasos de ira para la destrucción. Pero el versículo 22, en relación con los vasos de ira preparados para destrucción, sí dice o habla de una actividad de Dios en relación con ellos. Le repito la pregunta porque es otra pregunta. Dios no participa activamente en la preparación de los vasos de ira para la destrucción. Pero el versículo 22 dice que Dios sí participa activamente en relación con ellos. ¿Haciendo qué? Según lo que dice el versículo 22. Responda, por favor. Van 3 preguntas. Van 3 preguntas y tenemos varios hermanos acá, así que toca responder. Responda, por favor. Es impresionante que a algunos hermanos toca sacarles una respuesta como con anzuelo. A mí me decían cuando chiquito toca sacárselo como con ganzúa. Bueno, la gente de esta época nunca entenderá lo que es una ganzúa. Bueno.
Bueno, esa respuesta de los 4 que están contestando y el resto ¿dónde están? ¿Sí? Es que estoy aprovechando para sacar el perrito a que haga pipí. Este no es el momento para sacar el perrito a hacer pipí. Es el momento para tirarse a los pies de Cristo y aprender de su palabra, porque por eso es que no nos concentramos y contestamos muchas veces unas cosas que, ¡ay, Dios mío! Ahí dice claramente. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. Mire, ahí está el buen Dios. Con respecto a los vasos de ira, que se preparan solitos ellos para la destrucción, ¿qué hace Dios? Dios los soporta con mucha paciencia. ¿Qué es lo que les soporta con mucha paciencia? Eso usted lo puede deducir. ¿Qué es lo que Dios les soporta con mucha paciencia? ¿Qué será? ¿Qué es lo que Dios le tiene que soportar con mucha paciencia al vaso de ira que se prepara solito para destrucción? Su incredulidad. Muy bien. Muy bien, excelente. Algunos otros quedaron así como que, uy, no, yo mejor no contesto. No contesta, no aprende. Conteste, se equivocó, corregimos. No es que me corrija muy duro. Ay, no seamos tan hipersensibles, estimado hermano en Cristo. No me que por esa razón está pensando en que ya no vuelve a la congregación, no se va a volver a conectar, porque es que mire, usted contestó mal, le dijeron que ha contestado mal. Pues que imagínese que usted conteste mal y le diga que contestó bien. Bien, seguimos. En el caso de los elegidos para salvación, Dios interviene activamente, ¿cierto? Dios los prepara. A los vasos de misericordia los prepara para la gloria. ¿Cómo los prepara? Con la gracia especial, concediéndoles el arrepentimiento, concediéndoles una medida de fe y todo lo que necesiten, ¿no es cierto?, en el camino. Ok. Pero en el caso de los reprobados, Dios no interviene. Note, en el caso de los reprobados, Dios no interviene, que fue lo que contestaron algunos ahorita. Dios lo hace. ¿Va a culpar usted a Dios por la condenación de los incrédulos? Uy, qué tenaz. Qué terriblemente. Qué terrible corazón y qué terrible confesión. Alguno dirá, ya no me dé más duro, no me dé tan duro. No, pero es que hay que hacerlo. Eso hay que corregirlo inmediatamente. En el caso de los reprobados, Dios no interviene, sino que se limita a pasar de largo, soportando con mucha paciencia, dejándolos en su estado de pecaminosidad, y después la paga el pecado de la muerte, pues después entonces tienen que recibir el castigo debido a su incredulidad. Aunque Dios es la causa eficiente de la bienaventuranza de los elegidos, Dios no es la causa de la desdicha de los reprobados. Ojo esto, y usted me dice si le está quedando claro. Aunque Dios es la causa eficiente del gozo y de la felicidad de los elegidos para salvación, Dios no es la causa de la desdicha y Dios no es la causa de la miseria de los reprobados. ¿Estamos de acuerdo? De modo que los escogidos para salvación podemos responsabilizar a Dios por nuestra salvación, pero los reprobados no pueden responsabilizar a Dios por su condenación. ¿Esto está claro? Los escogidos para salvación podemos responsabilizar a Dios por nuestra salvación, pero los reprobados no pueden responsabilizar a Dios por su condenación. Los unos reciben misericordia, los otros reciben justicia. Ojo esto. Ojo esto. Ojo esto porque mire, el alegato del contradictor, el alegato del que todavía tiene
tinieblas mentales por disipar. El alegato lo encuentra usted en Romanos 9:14. Le va a parecer que esto que estamos diciendo es como, según Romanos 9:14. Cuando habla de escogidos para salvación y los reprobados, Dios interviene activamente en la salvación de unos, Dios no interviene activamente en la perdición de los otros, ellos se pierden solitos. Entonces viene el que alega, viene el que contradice, viene el que refuta y va a decir que eso le parece como, según Romanos 9:14. Léalo, responda por favor. Va a decir que eso le parece como. Gracias, Natalia, súper conectada. Según los detractores, injusto. Eso me parece injusto, me parece injusto. Injusto, no entiende usted lo que es la justicia a la luz de la Sagrada Escritura. Justicia significa, mi estimado hermano, recibir lo que se merece. ¿Cómo va a culpar a Dios de injusto? Porque Dios actúa en la salvación de unos y deja a los otros que sigan por su propia senda. Y dice el hombre, el contradictor, el detractor, eso es injusto. No, porque injusto es no darle al hombre lo que se merece. En el caso de la injusticia. Ahora, como lo dice claramente el texto, eso es el versículo 15. Pues a Moisés dice, note lo que dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso en otra versión dice, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. De modo que Dios no está obligado a tener misericordia o compasión del que yo diga, sino del que Él quiera. ¿Estamos claros con eso? Dios no está obligado a tener misericordia o compasión de quien yo diga. Dios es libre y soberano para tener compasión y misericordia de quien Él quiera. Ahí dice, tendré misericordia del que yo tenga o del que yo quiera y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero ya sabemos cómo es que endurece, ¿no? Romanos capítulo 1. Entregándolos a sus propios pecados, a que hagan lo que quieren, quitando el freno, sencillamente dándoles la libertad que tanto alegan, la libertad que tanto piden, la libertad que tanto exigen. ¿Esto está claro o no está claro? Entonces dése cuenta que los unos reciben justicia, los otros reciben misericordia, de quien Dios quiere compadecerse y tener misericordia. Eso recibe misericordia. Los otros se quedan a recibir la justicia y nadie recibe injusticia. ¿O quién recibe injusticia aquí? ¿Por dónde le ve usted la injusticia al asunto? ¿Por dónde le ve la injusticia al asunto? Ahora mira, es injusto que Dios nos salve a todos, es injusto que Dios nos salve a todos, y es que, ¿qué mérito tienen todos para que sean salvos? ¿Qué mérito tienen todos como para que convenzan a la sagrada mente de Dios para que los salve a todos? Ningún mérito. De modo que Dios dice, a ver, si yo le aplico aquí justicia a todo el mundo tendría que ir al lago que arde con fuego y azufre. Ahora, de entre toda esta justicia que yo voy a desplegar, porque van a haber condenados, voy también a desplegar misericordia y voy también a desplegar compasión, salvando a algunos. Unos reciben justicia, otros reciben misericordia y compasión. ¿Quién recibe injusticia? Ninguno recibe injusticia. Usted puede decir que Dios no tiene misericordia de todos y que Dios no es compasivo con todos. Y si usted dice eso, está en lo correcto. Porque él mismo dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera y yo me voy a compadecer de quien yo quiera.
Usted puede decir, Dios no derrama su gracia especial sobre todos y estará en lo correcto. Es así, la Biblia lo enseña. Dios no derrama su gracia especial sobre todos. Usted va a poder decir, Dios no escogió a todos los seres humanos para salvación y estará en lo correcto, porque la Biblia enseña, Dios no escogió a todos los seres humanos para salvación. Todo eso usted lo puede decir, pero nunca jamás va a poder decir que Dios es injusto, porque a nadie le hace injusticia. A los unos les hace justicia y en los otros derrama misericordia y compasión. Muy bien, es soberanía absoluta, muy bien, y misericordia total. Misericordia para con los que Él quiera, punto. Alguno dirá, pero es que no me parece que Dios solamente, ¿no le parece? Le dirá al vaso de barro al que lo formó que no le parece, que no está de acuerdo. ¿Puede usted decirle al Creador que usted tiene una mejor idea, que usted tiene un mejor plan, que usted tiene un mejor propósito, que usted tiene un mejor proyecto, que usted hubiera hecho mejor las cosas, que usted hubiera planeado mejor las cosas? ¿Se atrevería usted? No, hombre. Dios no está obligado a tener misericordia de nadie, como ya lo vimos. La existencia misma, muy bien, Dios no está obligado a tener misericordia de nadie y aún así la tiene. Y es que, a ver, si Dios hubiera tenido misericordia de uno solo, haga de cuenta que escogió a un solo individuo para salvación, ya sería demasiada misericordia. Porque sería misericordia sin merecimiento alguno, sin meritocracia alguna. Ya sería gran misericordia. Y se tendría que hacer fiesta en los cielos porque Dios decidió tener misericordia de uno. Pero Dios no decidió tener misericordia de uno solo. Léalo conmigo. Mateo 24, 22. Me avisa. Son varias citas, así que toca acelerar. Mateo 24, 22. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso para el que dice que la Biblia no utiliza ni siquiera la palabra escogidos. Ah, no. Entonces, ¿qué es eso? Ahí dice claramente, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Habla o no habla de los escogidos? Sí. Lucas, capítulo 18, versículo 7. Lucas capítulo 18, versículo 7. Y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿A quiénes le hace justicia? A sus escogidos. Otra vez vuelve y aparece la palabra escogidos. Ok, Romanos capítulo 8, versículo 33. Romanos 8:33 dice, en su... perdón, no volteé la hoja. Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Note, escogidos de Dios. Ahí está. Van tres. Mateo 24, 22, Lucas 18, 7, Romanos 8, 33. Son muchos, solamente le voy a dar algunos. Romanos capítulo 11, versículo 7. Romanos capítulo 11, versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Otro versículo que habla de la gracia especial sobre los escogidos para salvación, o sea, Dios preparando a los vasos de misericordia para la gloria y los otros siendo endurecidos porque Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas, a su mente reprobada y a sus propias concupiscencias para que hagan lo que quieren. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Me avisa, por favor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Este es uno de los versículos más potentes en cuanto a esto. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Lo que está sumamente claro, ¿no? Y ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Segunda de Timoteo 2:10. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Hay una pregunta que dice, ¿los vasos de misericordia, la justicia de Dios, la hizo en Cristo? Por supuesto que sí. Pero esa pregunta tendrá su respuesta cuando entremos ya al tema directo de la redención que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Note, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto por amor de los escogidos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1. Versículos 1 y 2. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 1 y 2. Me avisa, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos, note, o escogidos o elegidos, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos, o escogidos, o elegidos. Hay muchos más versículos. Hay muchos más versículos. Pero estos son algunos y nos van a servir como argumento de demostración. Ahora, la existencia misma de una categoría de personas llamadas los elegidos o los escogidos, como usted se dio cuenta en estos versículos, implica por necesidad una categoría de personas que podríamos llamar los... A ver, complete usted, pero... A ver, concentradito. La existencia misma de una categoría de personas que la Biblia llama los escogidos o los elegidos implica la existencia de otra categoría de personas llamadas los. Pues si unos son los escogidos, otros perfectamente podrían ser los excluidos. Muy bien, sí, los escogidos, pues los no escogidos. Los elegidos, pues los no elegidos. Entonces los reprobados. Y ya. Eso me sigue pareciendo duro. Bueno, pero seguimos jugando con el parecer del hombre. ¿Y dónde queda el parecer de Dios? ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que uno tiene que recibir su palabra mansamente? ¿Por qué cree usted que la Escritura enseña que partes de la Sagrada Escritura son a nuestra boca como la miel dulcecita y otras partes de la Escritura son, cuando las masticamos y las pasamos, son como hiel que amarga el vientre? Porque hay unas partes de la Sagrada Escritura, sobre todo, y esto va para el hermano que escuche esta clase y que sea de esos hermanos contradictores, que no está de acuerdo, que no le gusta nada de lo que se expone. Para algunos hermanos no hay nada que le amargue más el vientre que la doctrina de la soberanía divina. La idea de un Dios soberano que hace lo que quiere en todo el universo, que no le pregunta a nadie porque tiene un plan perfecto. La idea de una gracia, pero soberana. ¿Qué significa gracia soberana? Gracia soberana significa Dios le da su gracia a quien Él quiere. Misericordia, pero soberana. Dios tiene misericordia, pero quien de Él quiere. De quien Él quiere, mejor. Dios es amor,
pero un amor soberano. ¿Qué quiere decir? Dios derrama su amor, pero sobre quien Él escoge derramar su amor. Me gustaría que Dios derramara su amor sobre todos. Pues le puede gustar muchas cosas, pero la realidad se encuentra en la Sagrada Escritura. Ahora, con respecto al otro grupo, revisemos rápidamente unos textos. El primero, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Libro de la vida del Cordero. Libro donde están escritos los nombres de todos los que el Padre escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y aquí dice que hay unos cuyos nombres no están ahí escritos. Con respecto al tema del libro de la vida del Cordero, ya hemos hablado bastante en otras oportunidades. Y la gente sigue diciendo que eso que se enseña en las iglesias, eso que dice, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y eso que dice, ojo que de pronto borra su nombre del libro de la vida. Y siempre lo relacionan con la salvación y eso no tiene nada que ver con la salvación. El Antiguo Testamento habla de otro libro de la vida. Y ese otro libro de la vida es un libro que sí, en el cual sí se puede escribir y del cual sí se puede borrar. Moisés clama y dice, ráelos o córtalos de tu libro, bórralos de tu libro. Es un libro, como ya lo hemos explicado en otras oportunidades, es un libro de registros de nacimiento y actas de defunción. Lo podemos llamar el libro de la vida de Jehová o el libro de la vida del Padre. Se escribe un nombre cuando una persona nace, se borra un nombre cuando una persona muere. Ese libro se está escribiendo todos los días cuando la gente nace, físicamente, y de ese libro se borran todos los días nombres cuando una persona muere físicamente. Pero este libro no es ese libro. Este es el libro de la vida del Cordero. Y se dice claramente que este libro fue escrito desde antes de la fundación del mundo, fue escrito, fue cerrado, fue sellado, fue archivado y se va a abrir y se va a pasar la cuenta cuando llegue el momento escatológico de eso. Eso será Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5 después del arrebatamiento de la iglesia. En ese libro no se está escribiendo ningún nombre y de ese libro no se puede borrar ningún nombre. Si en este momento se escribe algún nombre, quiere decir que alguno se puede colar ahí. Y si algún nombre se puede borrar de ahí, quiere decir que el decreto divino no es seguro. Porque puede ser que Dios los haya escogido para salvación, pero con todo y eso, el hombre por su terquedad se pierda. Y eso no es cierto. No solamente lo dice este versículo, sino Apocalipsis 17, 8. Y dice Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Ahí lo corrobora. Eso de que escribe mi nombre en este momento en el libro de la vida y no lo borra. No, es que ahí dice que esos nombres están escritos, pero desde la fundación del mundo. Y que hay unos nombres que no están escritos desde allá. Y si no fueron escritos desde allá, ya no serán escritos nunca jamás. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que si uno es salvo, sí. Por decisión, sí.
¿De quién? De Dios. Que si tiene que ver mi decisión, si Dios produce en mí el querer o el hacer, mi decisión entra en juego. Porque si me lo deja a mi albedrío, yo nunca escogería a Jesucristo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y Dios lo escribió todo para qué? ¿Para acordarse de él? No. Entonces, ¿para qué lo escribió? Lo escribió para que cuando se llegue el momento y todos los escogidos para salvación estemos delante de su trono y el Señor abre ese libro y mencione su nombre, usted se dé cuenta que usted no es un error. Usted no es una casualidad. Usted no es una coincidencia. Usted es escogido por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo y su nombre fue escrito en ese libro y ese libro fue cerrado, fue sellado y archivado. Bendito Dios, te damos gracias. Alabado sea tu santísimo nombre. La gloria te pertenece por los siglos de los siglos. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro delante de ti. Nunca nos vamos a cansar de reverenciarte, adorarte, alabarte, exaltarte, buscarte desde la profundidad de nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Ese libro demuestra, no soy un error, no soy una casualidad, no soy una coincidencia, no soy un colado, soy un escogido, soy un elegido, soy un vaso de misericordia que tú preparas con tu gracia especial para la gloria. Y lo haces de pura gracia. No tengo mérito alguno aquí. Bien me hubieras podido lanzar al lago que arde con fuego y azufre. Decidiste en tu soberanía salvarme. Te debo la vida. Aquí está mi vida. Manda, Señor, que tu siervo oye. Manda, Señor, que tu siervo hace. Te pido que esta palabra edifique a todo aquel que la escuche, a todo aquel que tenga contacto con ella, y que esta información sea divulgada por todo el mundo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.